En Iglesia Elite Madrid somos una comunidad de fe, donde buscamos conocer más de la palabra de Dios y deseamos servir a otros a través del amor de Jesús. Puedes visitarnos en la calle Vizcaya número 8 de Leganés, en Madrid, a 200 metros del Metro La Fortuna y del Centro Comercial Sambil. Nuestras reuniones son miércoles y viernes a las 20 horas y domingos a las 11:30 horas. Iglesia Elim, un lugar para encontrarse con Dios. Sanar heridas en el alma y en el corazón. Que esta palabra pueda llevar a las personas alejadas de ti una reflexión y un deseo, Señor, de experimentar tu gracia y tu salvación. Que esta palabra pueda romper cadenas, que esta palabra pueda, Señor, traer perdón de pecados y vida eterna, porque tu salvación todavía corre para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por aquellos que están aquí y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales o escuchan, Señor, a través del internet. En el nombre de Jesús, amén y amén, nuestro Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 43. Génesis capítulo 43, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, Génesis 43, del versículo 13 en adelante: vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre, que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Además, vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, la Biblia es un libro que nos enseña muchos principios y valores. Y hay ciertos principios espirituales contenidos en ella que se repiten en varias ocasiones a lo largo de las Escrituras y que tienen como objetivo justamente eso que les digo, y es transmitirnos un principio, casi como una ley, que si la sabemos aplicar en los distintos momentos de nuestra vida, podremos recibir las consecuencias, en este caso positivas, de bendición, para aquellos que, meditando en la palabra, como decía, aplican para sus vidas estos principios. Y uno de estos principios es soltar aquello que retenemos, que muchas veces el Señor en distintos momentos de nuestra vida nos pide. La Biblia está llena de varias historias que nos cuentan cómo Dios en algún momento de la vida de hombres y mujeres les pidió algo. No porque Dios necesitase, sino porque Dios, a través de ese gesto de pedirles algo, quería probar la fe en el corazón de esas personas. Y tal vez una de las historias que se nos puede venir a la mente es cuando Dios le pide a Abraham su único hijo. Pero vea, era su único hijo, el heredero, aquel que contenía la promesa de parte del Señor para su vida. O sea que cuando Dios pide, no nos pide lo que nos sobra,
sino que muchas veces nos pide lo que más amamos, aquello en lo que más ponemos nuestra esperanza. O sea, Dios sabe bien qué fibra tocar y Dios sabe bien qué pedir. Dios nunca nos va a pedir unas obras, sino que si Dios nos pide algo en algún momento en nuestras vidas, nos va a pedir algo que amamos profundamente. O sea, es una decisión que nos va a costar tomarla. Tomar esa decisión para nosotros va a ser morir internamente. Pero justamente en ese acto de dar y de depositar nuestra confianza en el Señor, donde el Señor no solamente se queda con lo que nos pide, sino que nos devuelve lo pedido y a la vez nos da bendiciones mayores que las que teníamos. Y ese, como le digo, es un principio bíblico, no solamente aplicado en Abraham, sino aplicado en el Señor Jesús, quien ofrenda su vida. Pero Jesús dirá que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, sino que es cuando una persona se entrega a lo que Dios está pidiendo y se entrega a totalidad, que puede recibir de parte del Señor el fruto. Pero esto es fácil hablarlo, pero qué difícil es entregar al Señor aquello que Él nos pide. En la práctica es durísimo, porque cuando los sentimientos van mezclados, cuando amamos aquello que el Señor nos está pidiendo, evidentemente eso produce en nosotros un profundo dolor. Es un dolor terrible. Lo que Abraham sintió cuando el Señor le pidió su hijo tuvo que haber sido un dolor insoportable. Lo que el Señor Jesús vivió en el Getsemaní, cuando el Padre le pedía la obediencia para ir a la cruz, era tal el dolor que dice que de su frente en su aflicción caían como gotas de sangre. Era una aflicción tal que él no podía soportar, debido a que tenía que entregar su vida para bendición de otros. Por eso es que el mensaje de esta mañana se titula Soltando lo que tienes para recibir lo que esperas. Los hermanos de José han vuelto de Egipto después de una hambruna que ha caído sobre toda la tierra. Los hermanos de José han llegado a Egipto, y al llegar a Egipto, usted conoce la historia, se encuentran con que Faraón tiene un gobernador de toda la tierra. Y este gobernador no es más que su hermano José, a quienes ellos años atrás habían vendido como esclavo. Ellos ya lo habían dado por muerto, pero no sabían que Dios le había exaltado y le había llevado a un lugar inalcanzable humanamente. Ahora José era el gobernador general. No había nadie más poderoso en la tierra que él, sino solamente el faraón. El faraón había depositado en él todos los poderes, o sea, él tenía una plenitud en cuanto a poderes para tomar decisiones en la nación. Cuando ellos llegan a Egipto, evidentemente, ellos no saben que es su hermano José, ya que cuando ellos habían vendido a José, José era un muchacho, ahora ya era un hombre, y José se vestía como los egipcios. O sea, era muy distinto a lo que ellos recordaban. Pero cuando ellos descubren que es su hermano José, en ellos evidentemente se genera en primer lugar un estado de shock. Ellos quedan en shock, o sea, no se imaginaban la jugada que Dios había hecho con respecto a su hermano y cómo Dios había hecho justicia. José, ante el shock que eso ha generado a sus hermanos, les hace ver que él en primer lugar ha perdonado el gesto de ellos de desprecio y de odio, y les hace ver que José ha entendido que todo lo que ha ocurrido es producto de la soberanía del Señor.
Es el Señor quien ha obrado, y en esa historia familiar trágica y dolorosa, Dios ha movido los hilos de la vida de José, no con el objetivo solamente de exaltar a José detrás de la injusticia que él había vivido, sino con el objetivo de que a través de José, los hermanos de José, su padre y la promesa del Señor pudieran ser resguardadas. Vea qué interesante la madurez de José, porque en un momento así de exaltación, José hubiera podido pensar que si Dios le ha permitido levantarse de donde estaba, era justamente para cobrar venganza sobre sus enemigos y para hacer justicia ante lo que él ha vivido. Pero la actitud de José es distinta. Él llega a la conclusión que si él está donde está, es justamente para guardar la vida de esos mismos hermanos quienes habían despreciado su propia vida. Y es por eso que él les dice: no teman, no les voy a hacer nada, porque para preservación de vida el Señor ha permitido todo esto. Impresionante la actitud de José, ¿no? Nos deja una tremenda lección para cada uno de nosotros, porque nosotros actuamos distinto, como decía hace un momento, ¿no? Ante nosotros cualquier gesto de injusticia que vivamos, pero si Dios llega y revierte esa situación, lo que nosotros hacemos es que lo publicamos en Instagram, en Facebook, lo ponemos en WhatsApp, se lo comentamos a todo mundo. Y mira, Dios, esto es lo que me quisieron hacer, pero el Señor no lo permitió. Y el mismo hoyo que ellos cavaron para mí, en ese mismo hoyo terminaron cayendo. Y Dios es justo y Dios es fiel y el Señor me exaltó. Pero ¿quién estando arriba piensa: tal vez Dios me tiene donde estoy para bendecir a aquellos que un día me maldijeron? Cosa seria, ¿no? Pero José llega a esa conclusión y dice: el Señor me ha traído aquí y todo el dolor que he vivido me ha traído hasta este lugar, pero yo he olvidado todo ese dolor y ahora el Señor me ha dado autoridad para guardar sus vidas y las de sus familias. José bien podría haber dicho: ustedes me quitaron a mí y le robaron a mi padre la bendición de tener a su hijo, ahora yo le voy a quitar un hijo a cada uno de ustedes y van a ser, cada hijo va a ser mi esclavo. ¿Lo podría haber hecho José? ¿Sí o no? Claro, podría haber hecho esclavos a toda la familia. Pero él dice: no, yo estoy aquí para proteger sus vidas. Ahora, antes de que esto sucediera y que José se revelara a sus hermanos, porque ahora me adelanté en la historia, lo que ha sucedido es que José ha probado la actitud de ellos. Él, a través de, pudiéramos decirle, una serie de pruebas, va a ver si sus hermanos han cambiado y han reflexionado con el paso del tiempo ante el enorme agravio que ellos le han hecho años atrás a él, pero no solamente a él, sino también a su papá. Y usted conoce, ¿no?, la historia, cómo los hermanos de José llegan, José los reconoce. En primer lugar, lo que José hace es que los llama a través de un intérprete. José habla con ellos, les pregunta quiénes son. Ellos le dicen que son de la región de Canaán, que han llegado a comprar alimentos. José les pregunta si tienen más familia. Ellos le dicen que sí, tienen un hermano menor que es Benjamín. Les pregunta si su padre todavía vive. Ellos le dicen que sí, que todavía su papá está vivo. Pero en todo eso José está indagando, averiguando cómo está su familia. Entonces dice el texto que los invita a cenar. Y después de invitarlos a cenar, al siguiente día les va a decir: miren, he reflexionado y he llegado a la conclusión de que ustedes son espías. Y ustedes lo que han venido aquí es a querer espiar la riqueza de Egipto. Y ahora van a llegar a su reino y entonces van a dar un informe de todo lo que han visto. Ellos le dicen: no, pero no es cierto. Lo que el Señor está diciendo no es verdad. Somos realmente gente que se dedica al ganado, al cuidado de las ovejas. Nuestro padre es un hombre viejo. Entonces José
muy astutamente, asegurándose, queriendo que ellos vuelvan, le dice, bueno, pues entonces uno de ustedes se va a tener que quedar aquí y solamente va a salir libre hasta que ustedes vuelvan con su hermano menor. Entonces, a muy pesar de ellos toman la decisión de ir y regresan a Canaán, dejan a uno de sus hermanos. Y cuando regresan ahí, dice que le comentan a Jacob todo lo que ha ocurrido, cómo aquel hombre piensa que son una amenaza, tienen que volver y tienen que volver con su hermano menor. Pero como usted ya sabe, ¿no?, la historia, Jacob ha vivido unos años de luto y de dolor profundo. Son varios años en los que Jacob no ha logrado reponerse de un luto que lo ha acompañado desde el momento en el que supo que su hijo José estaba muerto. A todo esto Jacob no sabía nada de lo que había ocurrido con su hijo José. Y entonces, él, en su deseo de protegerse a sí mismo y de proteger al único hijo que le quedaba con vida de su esposa Raquel, él se niega rotundamente. Él dice, no van a volver, ni mucho menos van a llevar a Benjamín. Pero dice la Biblia que el tiempo pasa y claro, los alimentos que ellos habían comprado ya se habían gastado, ¿no? Y ahora tocaba volver una vez más a Egipto para comprar alimentos. Ellos no tenían problema de dinero porque Jacob era millonario, era un hombre muy rico. El problema es que no había grano para alimentar a los animales, no había grano para nada, para alimentarse ellos. Entonces, los hijos le intentan decir, mira, papá, tenemos que volver, pero tenemos que ir con Benjamín. Y Jacob se negaba y le decía, no puedan ir con Benjamín, es imposible. No puedo despegarme de mi hijo, porque si ustedes se llevan a Benjamín y le pasa algo, o sea, para mí sería la muerte, o sea, terminaría de morirme. Si he vivido más de 15 años muerto en vida, la muerte de Benjamín sería ya mi muerte real. Entonces, lo que uno ve, hermanos, es que Jacob está aferrado a algo, pero lo que le tiene aferrado a eso es el temor. O sea, lo que causa la negativa de Jacob de enviar a Benjamín era el temor a perderlo. Y ese es un sentimiento normal. O sea, nosotros, después de haber vivido una mala experiencia, es obvio que no queremos volver a repetir las mismas experiencias. Y lo que se genera en el ser humano, evidentemente, es una protección, es lógico, es un sentimiento natural, el de querer protegernos para no ser heridos, para no volver a ser traicionados, para no volver a llorar, a sufrir, para no volver a perder aquello que tras mucho esfuerzo nos ha costado recibir. Entonces, como seres humanos, lo normal es que nos aferremos, pero nos aferremos por temor. Y Jacob estaba ahí aferrado. Él sabía que tenía que escoger entre tener a su hijo o que su hijo se fuera, pero con el temor de perderlo. Cuando yo leí ese texto pensaba, o sea, este pobre Benjamín, todos estos años, porque un papá obsesivo es terrible. Yo no sé si usted ha conocido esos papás que meten a sus hijos en burbujas y que no quieren que nada malo les pase. Sí, alguno de ustedes, papás, da testimonio de eso. ¿Sabe de esos padres que si el niño llora, salen corriendo? Esto seguramente es lo que había vivido Jacob por años con Benjamín. Y es que ante el miedo de perder al único hijo que le quedaba de Raquel, metió a Benjamín en una burbuja. Y seguramente todos iban a trabajar menos Benjamín. Seguramente todos tenían responsabilidades menos Benjamín. Seguramente, no sé, había que hacer X cosa, todos la hacían menos Benjamín. Había que ir a cazar, Benjamín no iba porque se podía caer y se podía hacer daño. Entonces, él había metido a su hijo en esa burbuja, pero lo que lo tenía ahí era el temor, el miedo. El miedo muchas veces es algo que no solamente nos afecta a nosotros, sino que termina afectando a las personas que nos rodean.
y metemos a las personas en esa burbuja de temor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Y en esa obsesión, ahora Dios va a trabajar el corazón de Jacob. Y a mí me asombra la historia, hermano, porque Dios podía haber hecho las cosas de manera distinta. Mire, sí, no era la primera vez que Dios le hablaba a Jacob. Dios le había hablado a Jacob en unas cuantas ocasiones. Jacob conocía la voz de Dios. ¿Qué problema tenía Dios en decirle a Jacob: Jacob, deja ir a Benjamín a Egipto, yo te lo traeré con vida? O tu hijo vive, quien te lo está pidiendo es tu hijo José. ¿Qué problema tenía el Señor en decirle eso a Jacob? Dígame usted, ¿tenía problema? No tenía ningún problema. Pero Dios decide callar. Y en ese silencio Dios va trabajando el miedo, el temor de Jacob. Y Jacob está en esa lucha interna. Y mientras está en esa lucha interna, uno de sus hijos va a hablarle y le va a dar una serie de palabras muy sabias. En este caso es Rubén. Y Rubén va a confrontar a su papá y le va a decir: mira, padre, yo entiendo tu dolor y entiendo todo lo que tú has vivido a lo largo de los años, pero debes darte cuenta que si tú sigues reteniendo a Benjamín en esa situación, al final lo que vas a hacer es que vas a terminar perdiéndolo todo. Porque nuestra única esperanza en este momento es que Benjamín vaya con nosotros. Y si Benjamín nos acompaña, entonces podremos comprar alimentos. Y nuestros animales, nuestros hijos, nosotros mismos podremos continuar viviendo. Pero si tú retienes a Benjamín, no solamente le vas a perder a él, sino que también vas a terminar perdiéndolo todo. Y esa es la lección que Dios está queriendo darle a Jacob, hermano, con respecto al temor que ha gobernado su vida. Y es que muchas veces en nuestro deseo de retener, en nuestro deseo obsesivo de retener algo, no nos damos cuenta que por retener y querer resguardar aquello que Dios nos está pidiendo, lo que va a suceder es que al final lo vamos a perder todo. Y Jacob, en su deseo, en su ceguera, aferrado al temor, no se había dado cuenta, o sea, no había caído en la, como decimos nosotros, no le había alumbrado. O sea, él no había abierto los ojos, que esa obsesión le estaba llevando no solamente a él, sino estaba dañando incluso al mismo Benjamín, porque le estaba cortando su futuro. Entonces, él, queriendo resguardar a su hijo, lo que está haciendo es que le está impidiendo a su hijo tener un futuro. Pero no solamente a su hijo, sino a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos. O sea, qué terrible es el temor cuando gobierna nuestras vidas. Y es que acorta el futuro de todos y nos mete, como le digo, en ese espiral obsesivo a no querer soltar, por retener y guardar. Pero al final lo que estamos haciendo es que estamos desparramando, echando a perder todo aquello que el Señor nos ha entregado. Pero Jacob entiende esto y cede ante la realidad. Y ante esa dificultad que él tenía, su familia tenía hambre y no había alimento sino solamente en Egipto. Él accede a la petición que le hacen sus hijos. Y es lo que hemos leído en el texto en el que meditamos. Y es que él entiende que el único camino que queda en este momento es la pérdida. Hay situaciones en la vida en que las puertas se cierran y el único camino que, por las razones que Dios quiera, uno ha orado, uno ha pedido, uno ha buscado soluciones, uno lo ha intentado de una y mil maneras, pero todas las puertas se cierran y lo único que hay es la pérdida. Pero esa pérdida es la que no queremos aceptar. Hay algunos que se les hace más fácil, pero hay otros que se nos hace muy difícil aceptar una pérdida en la vida.
Saber que si hago esto voy a perder una amistad, una relación familiar, un trabajo, lo que sea, pero aceptar esto en mi vida va a generar una pérdida. Pero a veces la pérdida es el camino. Diga conmigo, la pérdida es el camino. Hay ocasiones donde aceptar la pérdida es lo que Dios va a usar para traer bendición a nuestras vidas. Pero en esa aceptación de la pérdida, lo que uno ve en las palabras que hemos leído es que no es que Jacob está aceptando una pérdida como un fracaso, sino que en esa pérdida que él está teniendo de entregar a su hijo Benjamín, él está abandonando lo que pierde en las manos del Señor. Porque es lo que él dice en el texto que leímos, que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su hermano y que vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, vea las palabras: si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en Jacob? Que se rinda. A veces Dios lo único que quiere es oír nuestras palabras de rendición. Porque como humanos muchas veces luchamos y luchamos y luchamos y sacamos fuerza de donde no tenemos que sacar, y ahí estamos luchando y luchando y luchando. Pero hay un punto donde lo que Dios desea que hagamos es que, como Jacob, digamos: si he de perder, ¿qué le voy a hacer? Perderé. Pero como le digo, es fácil decirlo, pero vivirlo, aplicarlo, eso es complicadísimo. Porque requiere vencer nuestro orgullo. Requiere morir a ese orgullo que nosotros llevamos dentro de no querer aceptar las cosas. Hay pérdidas que se propician por nuestra mala cabeza y nuestras malas decisiones. Y aceptar que lo hicimos mal, que nos equivocamos, que cometimos errores y que esos errores nos ha llevado a la pérdida, eso no es fácil. Aceptar que fuimos nosotros, que no fue el pecado de otros, que no fue el error de otros, sino que fue nuestro propio pecado, nuestro propio error, nuestras propias equivocaciones. Eso no es fácil. Y Jacob cede ante la realidad. Y él dice: si he de perder, perderé. Pero abandono las cosas en las manos del Señor. El Señor puede hacer algo con esto. Él ruega al Señor que les conceda hallar misericordia. Jacob en su historia ya había vivido muchas ocasiones similares, como cuando se encontró con Esaú años después, en el que él tiene temor de enfrentarse con su hermano, pero al final decide ir y dice: si mi hermano me ha de matar, que me mate, pero yo ya no puedo seguir en esta situación en la que estoy. Como cuando él después, o en ese viaje rumbo al encuentro con su hermano, también se encuentra con el ángel del Señor y tiene que luchar, pero él ya no desea seguir con su propia identidad, necesita que Dios le bendiga. Como cuando los padres de Moisés, ¿se acuerda allá en Hebreos capítulo 11? Dice el texto que habían retenido al niño porque lo vieron hermoso, porque vieron que probablemente Dios tenía un propósito con el niño, y lo habían retenido por 3 meses. Pero claro, un niño de 3 meses no se puede esconder tanto tiempo, ¿no? O sea, los niños lloran, gritan. Y llegaron a un momento en la vida en el que tuvieron que tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Dejarlo ir. ¿Quién deja ir a sus hijos, hermano? Si uno quisiera que los hijos vivan con uno hasta el día que lo entierren a uno, ¿no? Ya ahí se pueden casar y pueden hacer su vida, ¿no?
Por lo menos los padres latinos somos así. Padres españoles a los 18 ya le están diciendo, ya como que tienes que buscar un lugar donde irte, ¿no? Pero los padres hebreos son algo parecido, ¿no? Tal vez a nosotros, los latinoamericanos. Pero no fue fácil para los papás de Moisés. Era un niño, era un bebé de 3 meses. Soltarlo y dejarlo solo ante la furia de un río y decir, pues lo pongo aquí, que sea lo que Dios quiera. Si Dios ha de guardarlo, que lo guarde, pero si ha de morir, pues tendrá que morir. Ya no podemos seguir. Hay momentos en que tendrás que entregar en el río esos sentimientos, esa situación que estás viviendo. Ya no la puedes resguardar, ya es demasiado escandalosa y tienes que entregarla. Pero aquello que es de Dios, si confiamos en la voluntad del Señor y en los planes del Señor, siempre volverá a nosotros. No solamente volverá, sino que Dios, por haber confiado en Él y soltar lo que amamos, nos devuelve lo pedido y nos da más de lo que imaginamos. Jacob envía a Benjamín. ¿Y qué recibió? La noticia que su otro hijo estaba vivo. ¿Está aquí conmigo? Él da a un hijo por muerto. ¿Y qué recibe? Que su hijo vuelve y que el otro está vivo. Mientras él luchaba por sus sentimientos y Dios le pedía lo que amaba, él accede y él dice, pues si tiene que morir, que muera. Y no solamente que muera, si se me van a morir todos los hijos, porque él está dando por perdido a todos sus hijos. Dice, si he de perder a todos, que se me mueran todos. Pero ¿cuáles todos? Los 11. Perdón, en este caso eran los 9. Después él toma a los hijos de José como suyos. Pero en este caso los 9 que tenía con vida. Y dice, pues si se me han de morir los 9, que se me mueran, los entrego a todos. Pero ¿qué recibió? Recibió los 10 con vida. Hay momentos en la vida en los que, como en el caso de Pablo, ¿usted se acuerda? Allá en 2 de Corintios, cuando Pablo dice, yo le he pedido al Señor que me ayude con un aguijón. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Que mi gracia te baste. Ese aguijón que no sabemos qué es, pero puede ser perfectamente una enfermedad, puede ser, algunos dicen, de una situación espiritual que Pablo vivía, un estorbo espiritual, lo que sea. Pero Pablo lo entiende como algo que le causa dolor. Y él seguramente pensaba y decía, si yo no tuviera este aguijón, yo fuera más útil para el reino de Dios. Si yo no tuviera este aguijón, yo haría más cosas en pro del reino de Dios. Si yo no tuviera esta situación en mi vida, la obra del Señor avanzaría mucho más. Y ante la oración que él hace, Señor, quita este aguijón que me causa dolor, la respuesta del Señor es contraria a lo que él dice. Y él dice, que mi gracia te baste. En 3 ocasiones, hasta que Pablo deja de orar y él entiende que a veces toca perder. Perder es a veces el camino. Y él dice, he dejado de orar ya por el aguijón. Y ahora solo le digo al Señor, Señor, si lo que quieres para mí es tu gracia, es lo que he de recibir. Y dice Pablo, y ahora entiendo que cuando soy débil es cuando soy más fuerte. ¿Qué le pedía Pablo al Señor? Seguramente le pedía, quítame esto para ser más fuerte y hacer más cosas para ti. Y el Señor le dice, no, es todo lo contrario.
es esta debilidad que estás viviendo lo que te va a hacer más fuerte. A veces Dios quita cosas que no pensaste en la vida perder para retener cosas que nunca imaginaste un día obtener. Siempre que Dios nos pida algo, yo sé que duele y no es fácil, pero si tienes la seguridad que es el Señor que te lo está pidiendo, por doloroso y difícil que sea, entrégaselo. Entrégaselo. Porque Él lo devolverá. Pero no solamente lo devolverá, sino que te dará más. Hay hombres y mujeres a quienes Dios les pidió su trabajo y les dio un ministerio. Hay hombres y mujeres a quienes Dios les pidió su juventud y les dio honra. Les llevó a lugares a los que nunca imaginaron ir. Siempre hay algo que Dios va a pedirte para que puedas recibir aquello mayor que Él tiene para ti. Y la decisión no será fácil, pero como estos principios están en la Biblia, conocemos el final de la historia. Lo vivió Jacob, lo vivió Abraham, lo vivió Daniel, lo vivió José, lo vivió David, lo vivió el mismo Señor Jesús, lo vivieron los 12 apóstoles del Señor, lo vivió el apóstol Pablo. Y la historia es siempre la misma. Si Dios te pide algo, aunque te duela, dáselo. Porque Dios no se queda con nada. Más bien, Él te está pidiendo lo que amas, lo que retienes, aquello que no quieres perder, para darte cosas que nunca en la vida imaginaste un día obtener. Esa es la manera que trabaja nuestro Dios. Es como dice un dicho, ¿no?, famoso: a veces para ganar hay que perder. Cuando muchos de nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿con qué nos encontramos? Tal vez con que querías aferrar tu vida, querías tener el control de tu vida. Y el Señor Jesús te dice: dame tu vida. Jesús pide todo. Jesús no te pide asistir a una iglesia. Jesús no te pide pertenecer denominacionalmente a un sector o a una visión teológica. Lo que Jesús pide es nuestra vida. Es todo. Y tal vez hay personas que, por las situaciones que han vivido, tienen desprecios a su propia vida y consideran que no valen nada. Pero hay otras personas que se aman a sí mismas y que ya tienen construido su futuro y que saben, que creen que, o creen que saben que tienen lo mejor para sí mismas. Y no es fácil para esas personas entregar su vida. Pero Jesús sigue diciendo: dame tu vida. Lo que quiero es toda tu vida, todo de ti. No es venir a la iglesia un domingo en la mañana. No es asistir a la célula cada tanto tiempo. No es escuchar ciertas canciones evangélicas.
Jesús quiere todo de nosotros. Él te dice: dame tu hijo, dame ese Benjamín, dame tu vida. Y esa es la decisión más importante que los seres humanos hemos de tomar. La respuesta es: ¿la entregarás al Señor? Algunos de ustedes llevan años aferrándose a su propia vida, a no querer tomar esa decisión, a decir: no, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me da la gana, como yo deseo. Pero el Señor Jesús sigue llamándonos y diciendo: quiero toda tu vida. Y mire, y no solamente nos llama, sino que nos dice: quiero que mueras a ti mismo. ¿Está aquí? Quiere decir entonces que el Señor no solamente es que desea tu vida, sino que desea matar tu yo y mi yo. Pero Él ofrece algo. Y lo que Él ofrece es un José para nosotros. Si tú entregas tu Benjamín, el Señor tiene un José para ti. Y José es en la Biblia un tipo perfecto de Jesús. En José se ven todas las características de Jesús. Y hay un José que el Señor nos quiere devolver. Y ese José no solamente es ese regalo que Dios quiere darnos, sino que ese José tiene todo el poder. Está sentado a la diestra del Padre. Ante ese José están sujetos todos los poderes, visibles, invisibles, sean tronos, potestades, sean dominios, todo es de Él y para Él. Ese José que el Señor quiere devolvernos, ese Jesús para nosotros, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y Él tiene el poder para darnos una vida nueva. Él tiene poder para transformar tu corazón. Él tiene poder para restaurarte aquello que tú has querido retener y te has esforzado por tener lo poco que tienes, por no venirte abajo, por no terminar de destruirte. Ese José que Dios tiene preparado para ti, para mí, realmente tiene el poder y la autoridad para llevarte a una nueva tierra de bendición. Y vives en escasez, José tiene abundancia. Vives en necesidad, con José no hay ningún problema. Sientes que nadie te ayuda y te cuida, José tiene todo el poder para guardarte. Pero la decisión está ahí, para ti y para mí. Tal vez has venido como dudando con el paso del tiempo, diciendo: me entrego, no me entrego, me doy, no me doy. El Señor te dice esta mañana: entrégame tu Benjamín. Déjalo ir. Déjalo ir. Ya no te aferres más. Muere al deseo de tu corazón y honra a Dios. Y Él te devolverá más de lo que soñaste. Oramos a Él. Le invito a que se ponga de pie. ¿Cuántos de los que están aquí un día entregaron su vida al Señor? A ver, levanten su mano. ¿Fue fácil? Les pregunto, ¿fue fácil? No fue fácil.
aunque realmente sabemos que fue la gracia del Señor y no fuimos nosotros. Fue la obra del Espíritu Santo, pero evidentemente no fue fácil. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil morir a deseos, sentimientos, cosas a las que nos hemos aferrado por años. No es fácil. Hace algún tiempo oía en el estudio de Éxodo, que el pastor Mario Vega hizo. Oí aquella predicación sobre Moisés, cuando Moisés tiene que huir de Egipto, pero él hace una conexión con el discurso que Esteban da allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hay una revelación interesante de Esteban, cuando Esteban dice que a los 40 años Moisés bajó a la tierra de sus hermanos, porque él creía, dice el texto, que a través de él Dios iba a dar libertad a sus hermanos. Eso es lo que dice Esteban. Pero ¿con qué se encontró? Con el rechazo de sus hermanos. Pero vea, en algún punto de la historia es lo que revela Esteban de Moisés. Moisés dijo: si yo llegué aquí hasta la casa de Faraón es por algo, y estos son mis hermanos hebreos, y Dios me ha traído aquí. He aprendido el arte de la guerra como los egipcios, he aprendido las matemáticas egipcias, me he formado en los lugares más importantes del mundo conocido en esa época. Y Moisés dijo: si estoy aquí es porque Dios tiene un plan conmigo, y el plan es liberar a mis hermanos. Y dice Esteban que Moisés baja, pero se encuentra con el rechazo, y se tiene que ir a vivir el desierto 40 años. Ahí el sueño de Moisés de ser el libertador murió. El Señor se lo quitó. Y cuando 40 años después, con 80 años, el Señor vuelve y le dice: aquí estoy, quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Aquel hombre de 40 años que bajó él solo, sin que Dios se lo enviara, sin que Dios le enviara, él solito bajó y dijo: voy a ir ahí, que mis hermanos me reconozcan como su nuevo líder y los voy a liberar. Ahí ese hombre decía: envía a otro, porque yo no soy. Ya no tengo las fuerzas, tengo 80 años. Envía a otro. El sueño ya murió. Pero el Señor dice: ahora estás listo. Este es el momento. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Hay ocasiones donde Dios pone sueños y anhelos en ti y en mí, y que son del Señor. Pero a veces lo que Dios nos dio también nos lo pide. ¿Sí está conmigo? Pero si nosotros cedemos y entendemos que perder es el camino en algunas ocasiones, Él volverá. Yo quiero esta mañana invitar a todos aquellos que están lejos del Señor a que hoy puedan tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús. Es la decisión más importante. Tal vez tú dices: es que voy a perder a mis amigos, que toda la vida nos hemos crecido y son mis amigos desde pequeños y salimos de fiesta. El Señor te va a dar otros nuevos amigos, y no solamente eso, sino que a lo mejor hasta puede ganar a esos bolos para Cristo Jesús. A todos esos borrachos que te rodean, los vas a ganar para Cristo Jesús también. No sé qué es lo que tienes que entregar, pero hoy puedes entregarle a Cristo Jesús tu corazón esta mañana. Y en esos momentos de pérdida, Él estará contigo. Porque cuando nosotros entregamos lo que el Señor nos pide, el Señor no nos deja solo. Él sabe que la pérdida duele. Él se queda ahí con nosotros. Mire, hermano, Jacob
envió a Benjamín y tuvo que haber sido doloroso para ese hombre. O sea, qué tortura todos esos días. Y mientras el Señor trabajaba allá y José se revelaba a sus hermanos y todo era una fiesta, Jacob todos los días llorando, pensando cómo estará mi hijo, pensando, pero el Señor estaba ahí con él. El Señor estaba trabajando. Él es soberano. Cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias. ¿Cómo expresar tu amor por mí? ¿Cómo expresar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó, tu fidelidad, Señor. ¿Cómo expresar tu amor? Cántaselo, iglesia. ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó, nunca se apartó. Él ha sido fiel, tu fidelidad. Levanta tus manos, vamos a decirlo, digo. Y fuiste mi luz en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Una vez más, ¿cómo expresar? ¿Cómo expresar? Díselo a él, tu amor. Es que se escuche, iglesia. ¿Cómo explicar? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad, Él ha sido fiel, nunca se apartó, tu fidelidad. Vamos, iglesia, díselo. Fuiste mi luz y mi sol en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Señor, a veces no es fácil. A veces no es fácil entregar lo que nos pides, pero hoy, Señor, venimos esta mañana en aquellos que han recibido esta palabra. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda darles la fuerza. A veces perder es el camino, a veces renunciar, ceder, reconocer es el camino, y no es fácil. Pero hoy, Señor, queremos oír tu voz y queremos abrazar lo nuevo que tienes para nosotros, porque nunca tú pides algo para que
quedarte con ellos, sino que si nos pides algo es porque quieres darnos algo mucho más grande. Yo te pido esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar y llegar al corazón de aquellos que han estado aferrándose a sí mismos, aferrándose a su vida, aferrándose a tomar la decisión de tomar la cruz. Pero Señor, que hoy esta palabra les haga entender que no hay mejor decisión que ir a la cruz que el ser humano pueda tomar, que muriendo a nosotros mismos es cuando podemos recibir lo nuevo que tú tienes para nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy toque el corazón de aquellos que están aquí, a quienes tú les tienes un futuro de bendición preparado para ellos. Sé que tendrán que tomar decisiones que no serán fáciles, pero tú estarás con ellos. Tú no les abandonarás, tú no les dejarás. Y un día mirarán hacia atrás, y un día cuando pase el tiempo miraremos hacia atrás y veremos que tú no te quedaste con nada, sino que devolviste aquello que reclamaste y llevaste mayores bendiciones. Y un día miraremos hacia atrás y celebraremos tu fidelidad, y miraremos hacia atrás y te daremos gracias, y te diremos: gracias, Señor, en el momento no lo entendí, en el momento me dolió, pero gracias, Señor, porque tú fuiste fiel y has cumplido cada una de tus promesas, porque no nos abandonaste. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Yo quiero hacer una oración por aquellos que desean hoy entregarle su vida a Cristo Jesús o reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que desea entregar su vida o reconciliarse con el Señor, yo quiero pedirte que levantes tu mano ahí donde estás. No te voy a pedir que vengas aquí al frente por falta de tiempo, pero ahí donde estás quiero hacer una oración por ti. ¿Hay alguien que desea esta mañana aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse con el Señor? Levanta tu mano ahí donde estás y quiero hacer una oración por ti. ¿Alguien desea aceptar al Señor Jesús o reconciliarse con el Señor? Levanta tu mano alto, por favor, que yo pueda verlo. Aquí hay una vida delante. Dios se bendiga. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo Jesús? Escoger a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo? Por favor, levanta tu mano, que yo pueda verlo, para hacer una oración por ti. ¿Alguien más desea hacerlo? Ahí creo que hay una hermana que ha levantado su mano. Si alguien se puede acercar a ella, por favor. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor? Levanta tu mano esta mañana.